vamos a ver cómo el pentecostalismo te engaña y te engaña el corazón y la mente porque ellos son malditos. Ellos son gente que está maldita, maldecida, que son ladrones, mira. Ellos leen siempre, Lucas 17 dice, el obrero es digno de su salario. Entonces ellos dicen, yo no tengo que trabajar, yo soy misionero, yo no trabajo. Porque ahí dice que el obrero, yo soy pastor, no trabajo, es digno de su salario. Entonces tienen que pagarme un salario con los diezmos, ¿cierto? Esto es lo que dicen todos los pentecostales, los pastores pentecostales, y los pentecostales dicen que el obrero es digno de su salario. Pero mira lo que dice aquí. Si tú lees después del Señor designó a otros 70, ¿ya? O sea, eran 70. No eran pastores, eran 70. ¿Qué es lo que era? 70 eran apóstoles, ¿cierto? No pastores. Y los envió de dos en dos. Entonces yo te pregunto, ¿por qué los pastores no salen a viajar de dos en dos? Si esa era la condición, pues. Pero los pastores se quedan en su casa sin trabajar. Porque dicen que el obrero es digno de su salario. Y que ellos tienen que orar por los hermanos, entonces no pueden trabajar. No, pero Jesús dice que envió a otros 70, ¿cierto? O sea, el número 70. Y que la condición era que fueran de dos en dos, dice ahí. De dos en dos. Delante de él a toda ciudad. O sea que no podían quedarse en sus casas con sus mujeres ni con sus hijos, ¿cierto? Exacto. Dice a toda ciudad por el mundo, ¿cierto? Y en el lugar donde él había de ir, le decía, la miel es mucha, o sea, Jesús, y obreros son pocos. O sea que estos no son pastores, son obreros. ¿Quiénes son estos obreros? ¿Cierto? Los que van de ciudad en ciudad, de dos en dos. Obreros son pocos, ¿cierto? Por tanto, el Señor la mies envía obreros a su mies, ¿cierto? Donde tenían a otra ciudad, no donde en su casa, no donde en un templo, no en una iglesia, porque Dios no habita en templo, ¿cierto? Mira que los envío, o sea, son enviados, son misioneros, son evangelistas, son apóstoles, ¿cierto? Como corderos en medio de lobos, o sea que son enviados, no son enviados a sus casas, no son enviados con sus hijos, no son enviados con sus esposas, ¿ya? Estas personas no leen la Biblia. Y le dice que cuando viajen, ¿a dónde? A toda ciudad donde él había, eh, donde los envió, que no llevéis bolsa, o sea que no tenían que llevar mochila, ni bolsos, ni sandalias. O sea que tenían que ir con lo puesto. No ternos comprados en Italia, no trajes especiales arriba de un púlpito, no púlpito, no púlpito. Tenían que andar en las calles. Y a nadie saludéis por el camino, ¿cierto? En cualquier casa que entréis, ¿cierto? Ves que tenían que ir por las casas, por la casa, no en iglesia, no en templos, porque Dios no habita en templo, ¿cierto? Eh, en cualquier eh, en casa que entréis, decid primero paz a esta casa. O sea, tenían que entrar a una casa. Y allí un hijo de paz, vuestra paz sea reposada sobre él. Pero si no, o sea, la casa tiene que ser digna, digna. Pero si no, se volverá a vosotros. Ellos tenían que poner, si es que hay un hijo de paz ahí, la paz reposará sobre él. Pero si no, la paz se volverá a vosotros. ¿Ya? Pero mira, permanecer entonces en aquella casa, o sea, un día, 2 días, 3 días, lo que sea, ¿cierto? En aquella casa, los dos, comiendo y bebiendo, porque el obrero dice, lo que os den, lo que os den, no es que usted tiene que pedir a la empresa de la IPUC o Pentecostal Unida de Colombia, Pentecostal Unida de donde, del país que sea, Pentecostal Unida Internacional, un sueldo mensual. No, está diciendo que bebiendo lo que os den, o sea, cualquier cosa que le regalen, porque el obrero es digno de una ayuda, dice la versión griega. ¿Ves? No os paséis de casa en casa, no os paséis de casa en casa en cualquier ciudad donde estéis, ni os reciban, y os reciban comed lo que os sirvan.
En cualquier ciudad donde entréis, os reciban comer lo que os sirvan. ¿Ves? Ese es el salario, comida. Por eso dice Mateo 10:10 que el obrero digno de su alimento. Aquí en ningún parte dice que tú tienes que ser un pastor contratado, como enseña la Pentecostal Unida de Colombia, que los pastores tienen que trabajar. ¿Te das cuenta cómo ha sido el engaño de estas empresas llamadas iglesias?